Sean bienvenidos al nuevo podcast del grupo MIA 2 de la UAB. Estamos todos cursando la materia de Mercado e Industria Audiovisual por el profesor Carlos Enrique Guzmán. El día de hoy vamos a hablarles acerca del consumo de los medios interactivos o videojuegos. Me acompaña el día de hoy Angélica Vargas, Stephanie Rullero y Miguel González. Inicialmente vamos a hablar acerca de nuestra relación con los videojuegos. ¿Qué nos podemos decir acerca de eso? Bueno. Yo personalmente, yo juego todo el día, todos los días, si es que puedo, le dedico bastante tiempo. Es como mi vicio sano, o sea, estrés, videojuegos, ¿sabes? Es como un escape bastante tranqui, es divertido y es como algo nuevo. La verdad es que yo nunca he sido de tener mucha afiliación con los medios como que participativos. O sea, yo no. En su momento, cuando estaba muy chamita, lo que podía era jugar que si en Facebook o algo. Y de grande, lo que utilizo de vez en cuando son algunos juegos del teléfono, pero no suelo frecuentar consolas o juegos por internet hoy en día. Aunque sinceramente lo he pensado, pero creo que no he tenido el tiempo de realmente ponerme a jugar. ¿Y tú, Fefi, qué es tu relación con los videojuegos? Bueno, por mi parte, yo he matado más o menos el tiempo, pero más que todo con juegos de teléfono. No es como que me encantan o siempre estoy en eso, pero sí he frecuentado a usarlos. Sin embargo, me parece muy interesante que hoy en día, al igual que las redes sociales, los videojuegos han incrementado su dinámica para poder interactuar con muchas personas en el mundo, ya que hoy en día existe ese método de poder jugar desde consolas, pero con juegos online, donde te puedes comunicar y jugar con gente de otros países. Pues, sí, es básicamente como tu realidad virtual. Siento que va mucho más allá y es mucho más realista que a diferencia de las redes sociales. Tipo, en redes sociales uno puede hablar con las personas, uno puede compartir fotos, videos, música, noticias. Sin embargo, en un juego, tú básicamente creas como que tu mundo como si fueras tú con tu personaje, tu historia, lo puedes crear en un videojuego y esto lo hace mucho más dinámico e interactivo y más realista que las redes sociales, pues, por ejemplo. Eso me parece muy, muy interesante y atractivo para esta industria de videojuegos. Sí, totalmente. O sea, la industria de los videojuegos ha incrementado increíblemente. Incluso desde hace ya varios años para acá, pues siempre es como que un tema muy recurrente en la conversación, los tipos de juegos que existen o las diferentes consolas. Y sobre todo, desde la pandemia para acá, la industria pues se ha incrementado enormemente. O sea, la industria de los videojuegos en su día se orientó a unos consumidores de mercados desarrollados que ha crecido enormemente gracias a la economía emergente. Principalmente yo considero que hay tres factores principales que han ayudado a esto. Primero, la proliferación de teléfonos inteligentes, que bueno, desde 10 años para acá ha sido algo súper grande la competencia que existe en este nicho. Luego tenemos la mayor disponibilidad de internet a alta velocidad en todo el mundo. O sea, quitando Venezuela, pues el internet todos los días o sea, desde años para acá, pues ha ido mejorándose y hoy en día tenemos la tecnología 5G, que sencillamente en otros países pues permite que las descargas y subidas de internet sean increíblemente rápidas. Y tenemos la maduración de la industria, pues que desde años para acá pues ha ido poco a poco perfeccionándose, desde que tenemos unos sistemas de gráficos teníamos de una manera y ahora los tenemos de otra. Entonces, también tenemos que ver que los juegos ahora se están produciendo de una manera muchísimo más rápida. O sea, ya existe tanta competencia. Entonces, por ejemplo, hay juegos que historias, entonces las personas las terminan y así como las películas quieren otra segunda parte. Entonces, ese mercado ha tenido que producirse mucho más. Entonces, hoy en día los software de desarrollo se hacen más accesibles, entonces fomenta el talento local, lo que genera que sencillamente haya muchísimo más demanda y mucha más oferta de videojuegos. Bueno, con respecto al crecimiento de esta industria y el crecimiento del mercado y su demanda,
quiero acotar que la industria de los videojuegos facturó en 2020 en todo el mundo más que el cine y los deportes juntos, pues en Estados Unidos, que es más o menos más del 20% con respecto al año 2019, que era antes de pandemia. Con esto lograron alcanzar un monto total de 174.9 mil millones de dólares en ventas, tanto en hardware como en software. Este mismo porcentaje de crecimiento se mantiene cuando hablamos nada más de Estados Unidos, pero sin embargo los jugadores como tal gastaron un total de 445 mil millones de dólares solo en videojuegos. Sí, claro. Una cantidad enorme. Claro, pero si también hablamos de crecimiento, algo que ha crecido increíblemente, especialmente por el momento que nos encontramos en los videojuegos, que es un salto generacional. Salieron al mercado desde el año pasado, se llevaban rumorando desde el 2018, se confirmó en 2019, la Play 5 y la Xbox Series X. Estas reventaron el mercado correspondiente a lo que estaba antes. O sea, hicieron un crecimiento del 58% de sus ventas en comparación al 2019, antes de que se anunciara la Play 5 y la Xbox. Cosas que, oye, te pones a pensar, hay gente dispuesta a gastar dinero, a invertir de su dinero y también de su tiempo para jugar videojuegos, invertir en los equipos de videojuegos que precisamente baratos no son. Entonces es algo que de verdad te pone bastante a pensar, porque además, compras el juego, pero también tú quieres, compras la consola, pero también quieres juegos. Y eso hizo que se aumentaron 32% las ventas digitales, nada más en el mundo de los videojuegos, específicamente en las consolas y en PC, lo que es un auge y un desarrollo en el mercado nunca antes visto antes de la pandemia. Y además, o sea, el videojuego no nada más se ha quedado en consolas, también sino que se va a PC. Realmente los videojuegos nacen en la PC y nacen en la plataforma de Steam. Es la primera plataforma que organiza o que se hace una industria de mercado con los videojuegos de PC. Steam es una plataforma que te permite tener tu biblioteca de juegos, comprar tus videojuegos favoritos, obviamente en compras por e-commerce, o sea, compras digitales. Además de esto, te permite tener una lista de amigos que entonces tú puedes saber con qué amigos tuyos jugar y puedes agregar a gente desconocida que jugaste online o a gente o amigos tuyos se agregan y se puede jugar. Steam ha dado la facilidad a los jugadores de PC, que siempre fue como una de las grandes incomodidades de jugar en PC, que antes era comprar un disco, instalarlo, hacer todo un proceso que realmente era bastante tedioso, lo digo por experiencia propia, y Steam fue como que descárgame ya nada más y ya sé feliz, juega. Obviamente para esto se necesitan buenas conexiones a internet para que sea más fácil. Pero claro, hablamos de Steam, pero también tenemos que tomar en cuenta que la industria de los videojuegos mutó a algo nuevo que se llama el crossplay. Yo personalmente soy jugador de PC, yo juego en PC, pero también tengo amigos, compañeros que juegan en consolas. Entonces, claro, siempre estaba como que, cónchale, tenemos el mismo juego, pero tú eres de PC, tú eres de consola. Y el crossplay tumbó esa barrera que existía, esa barrera tecnológica cayó. Ahora yo puedo jugar con los de consola y los de consola pueden jugar conmigo, y todos, esto ha hecho que las audiencias de los videojuegos se pudieran unir, fueran más mixtas, que no existiera como esa exclusividad de Play juega con Play, Xbox juegan con Xbox y PC juega con PC. No, ahora todo el mundo puede jugar junto, entonces es algo bastante cómodo y que da una experiencia bastante cool, o sea, la verdad. Vienes, te sientas, te vacilas con tus panas, es divertido, es una nueva cara de una tecnología que se lleva desarrollando hace poco y seguramente con los años se irá perfeccionando y perfeccionando y perfeccionando hasta que ya sea una regla general en todo tipo de videojuegos, porque solo se adapta a ciertos géneros. Pero de verdad esta nueva modalidad de crossplay ha hecho que la industria de los videojuegos crezca como nunca antes lo había hecho. Sí, bueno. O sea, yo que no consumo tantos videojuegos, me he dado cuenta del crecimiento tan grande que ha tenido, incluso porque en España o en países un poco más desarrollados, no lo he visto tanto aquí en Venezuela,
hay muchas personalidades, youtubers, etcétera, que han crecido muchísimo en redes precisamente por mostrar o por ser gamers, que es como se le considera a todas aquellas personas que juegan profesionalmente o que se benefician monetariamente del hecho de jugar. Entonces, bueno, todo lo que acabas de mencionar se refleja en que, por ejemplo, en marzo se descargaron 2.74 millones de juegos en el mercado del EMEA, que es el mercado que incluye Europa, Oriente Medio, Asia y África, lo que supone un aumento del 52.9% del mercado en comparación a lo que se había visto anteriormente. En Francia, que entró en cuarentena un poco después, aumentó un 180%, y la misma observación le aplica en España, que se aumentó un 142.8%. Y en Italia, que fue el primer país europeo en aplicar la cuarentena, las ventas digitales se dispararon un 174.9%, lo que implica que la plataforma de Steam que acabas de mencionar registró récords históricos en conexión, y también la plataforma que es Twitch, Twitch es una plataforma que, bueno, yo no la conozco mucho, pero entiendo que es una plataforma donde personas que son, como ya comenté, gamers, se conectan para jugar y comparten la pantalla como lo haríamos nosotros en una videollamada, en una videoconferencia, pero millones de personas pueden entrar a ver cómo esta persona juega tal juego. Entonces eso crea una comunidad súper grande de personas que quieren como que conocer tips, conocer cómo esta persona lo juega, o cómo esta persona pasa el juego. O por ejemplo, en estos tipos de juegos que creo que son muy populares, por ejemplo Minecraft, que es un juego que tiene toda la vida. Uh-huh. Entonces en ese juego entiendo que cada persona puede hacer como que lo que quiera en su mundo. Entonces, bueno, curiosidad a ver qué hizo qué hizo este. Entonces, bueno, súper interesante la verdad todo esto que estamos comentando. Lo que también quisiera comentar es que me resulta full interesante e importante destacar es el caso de los micropagos, que es como que el modelo de negocio que está dentro de los juegos, que es básicamente que las personas, los jugadores, los gamers, invierten de su dinero real para obtener dinero virtual y beneficiarse así dentro de los juegos que vayan a comprar. O sea, con este dinero virtual ellos pueden mejorar de rango con respecto a sus personajes, comprar nuevos equipamientos para las misiones que se vayan a realizar ahí, nuevos movimientos, y con esto la industria de videojuegos también se ha beneficiado y han ingresado a través de estas microtransacciones un total de 128.6 mil millones de dólares. En el mercado de juegos de Asia Suroriental, generó en 2020, el año pasado, ingresos de más de 4.300 millones de dólares, lo que en un año, lo que representa un crecimiento interanual de 13.9%, al igual que en otras partes del mundo. Este crecimiento está más que todo encabezado por los juegos móviles, que representaron un total de 69.4% de los ingresos totales de los juegos de la región. Es decir, que esto en dólares sería más o menos como unos 2.600 millones de dólares. Eso mismo yo lo evidencio incluso con mi persona. O sea, yo no era de tener ni un jueguito en el teléfono, y de repente hubo su momento que me tuve que poner a descargar jueguitos que sí, para pasar el rato, porque obviamente, o sea, la cuarentena te posiciona en un momento donde, sabes, de verdad no tienes nada que hacer. O sea, hay un punto donde nada te satisface, o ya terminaste de ver todas las series que te gustaban, terminaste de escuchar toda la música que te gustaba y dijiste, bueno, vamos a intentar algo nuevo, y te descargas un juego. Entonces, para nosotros que no somos tan consumidores, también nos hizo, sabes, como que adentrarnos al mundo de los videojuegos. Y bueno, también he visto que hay plataformas que se renovaron, y entonces como que aprovechando que tenían tanta audiencia, pues crearon como que diferentes eventos, ¿verdad, Miguel? Correcto. Hay una empresa llamada Epic Games que es dueña de uno de los videojuegos más famosos actualmente, llamado Fortnite, el cual supo aprovechar perfectamente la cuarentena y los booms del mercado, y que lleva haciendo esta técnica durante años, pero que a partir del 2019, finales de 2019, comienzos del 20, hicieron el mayor boom de su historia
dado a que, bueno, la mayoría de jugadores siempre estaban en sus casas debido a la cuarentena. ¿Y qué hicieron ellos? Trajeron artistas famosos, trajeron a celebridades del mundo de la música sobre todo, y hacían conciertos en vivo, conciertos donde un personaje de dicho cantante pues hacía el cantante, hacía el performance, el espectáculo. Y por ejemplo, Fortnite tiene el récord histórico del concierto más asistido de la historia, incluso sobre todo de los conciertos presenciales, porque digamos que las organizaciones que se tratan de como regular, o bueno, no regular, como de sacar las estadísticas de estos temas, dijeron, la gente, a pesar de que fuera de manera digital, online, con el personaje, ellos tenían que ir a un lugar, y se estima que es un concierto en el que fue más de 50 millones de personas a lo largo de 2 días. O sea, nos estamos hablando que mínimo tuvieron un flujo de 25 millones de jugadores en 2 días. O sea, es una barbaridad que nunca, esto es un fenómeno Fortnite que nunca se había visto y que no nada más ha sido en esa ocasión, se ha hecho varias veces con artistas como Travis Scott, que es el que tiene el récord de concierto más asistido, Ariana Grande, Marshmello, que es un DJ, y demás. Entonces, esto ha abierto también una manera de normalidad, o sea, como de vamos a y pasa yo con mis amigos, vamos a conectarnos todos a tal hora para ir al evento de tal, o vamos a ir para hacer tal, o vamos a disfrutar. Entonces es toda una nota, estás desde tu casa con la seguridad, con tus amigos, de manera digital, disfrutando un evento online que es mucho más interactivo que estar viendo una pantalla mirando que una persona le está cantando a una cámara, por así decirlo. Entonces es un nuevo mundo de posibilidades que se ha abierto y que las empresas de videojuegos han sabido explotar perfectamente. Y, o sea, me parece súper interesante nada más pensar en la calidad de servidores y de procesamiento que debe tener lo que sería como que la base de Fortnite para aguantar a tantas personas conectadas al mismo tiempo viendo lo mismo. O sea, sí. O sea, es que es una cosa increíble. Es complicado. Sí, la página del banco se cae, o sea, imagínate. Imagínate mantener un flujo de 50 millones de personas. Eso sí está complicado. Sí, o sea, y bueno, Miguel, vamos a empezar contigo. ¿Tú qué crees que se viene ahora con la industria de los videojuegos? Porque una cosa que cuando estábamos investigando, pues resaltó, fue que la industria tiene miedo de lo que va a pasar luego de la pandemia, porque precisamente con toda esta subida, que como ya demostramos, habían como países donde aumentó más del 130, 140%, luego de que las personas en algún punto vuelvan a su normalidad o que ya tengan un poco más de libertad de movimiento, pues obviamente el consumo de videojuegos va a bajar. O sea, así como todo dice, todo lo que sube tiene que bajar. Entonces, o sea, ¿tú qué opinas que va a pasar con eso? O sea, ¿crees que hay muchas personas que ahora son demasiado fans de los videojuegos y no lo van a dejar? ¿O crees que hay personas que, no sé, están un ratico mientras esto pasa y luego ya lo van a dejar? O sea, ¿tú qué opinas? Bueno, yo en mi personal pienso que la industria de los videojuegos no se va a ver absolutamente nada afectada después de que la pandemia baje. Obviamente, capaz los tiempos de conexión sí pueden bajar, pero el nivel de compra, el nivel de jugadores, un flujo constante, siempre va a haber. ¿Por qué? Porque la pandemia hizo que mucha gente que no jugara se animara a entrar al mundo. Ya sea desde lo básico, desde el teléfono, desde una Play. Pero también hay mucha gente que se entusiasmó y se compró PCs gamer o se compró las consolas de última generación. Entonces yo sinceramente pienso que la industria de los videojuegos más bien va a ser un auge más grande cuando se pueda vivir nuevamente la experiencia de antes. Cuando tú ibas a las convenciones de videojuegos a esperar el estreno de tu juego favorito, o el anuncio, o qué nuevo va a traer, o incluso probarlo. Entonces yo siento que más bien que una bajada va a venir una subida de esta industria en todos los aspectos. Yo realmente siento que la industria de los videojuegos está y estará durante muchos años en un momento de mucho auge en las audiencias económicamente y de poder, porque el poder de alcance que están teniendo los videojuegos jamás se había logrado ver. Sí, yo opino que la pandemia fue como el boom. O sea, la pandemia fue como que eso que impulsó a la industria de los videojuegos a crecer. Precisamente por lo que dije al principio, que
se convirtió ahorita en cuarentena, que no podíamos salir y era el distanciamiento social y teníamos que estar alejados, cada quien en su casa y tal. Creo que eso generó que las personas descubrieran que esto también es un método para o una manera de distraerse, de socializar, de matar el ocio. Y sí, yo creo que básicamente la pandemia fue lo que impulsó esta industria. Y tampoco creo que tenga como especie de final, o no creo que vaya a decaer. También que con la era digital, que cada vez que vamos como que desarrollando más cosas y todo va evolucionando, creo que van a seguir saliendo cosas nuevas que la van a seguir a ayudar creciendo y creciendo y creciendo y creciendo mucho más. Sí, bueno, yo también, como ustedes, pienso lo mismo. Y bueno, incluso en Venezuela se ha visto como que también ese auge de los videojuegos. O sea, antes no sé, o sea, antes también era como que medio de, bueno, sí, mi primo tiene una consola y así, pero poco a poco más personas de nuestro círculo pues han venido adquiriendo diferentes equipos para poder jugar. E incluso yo vi en Instagram, que para dar un dato curioso ya aquí para cerrar, que existe una sala de jugadores en Altamira, en un centro comercial que se llama... ¿Cómo se llama ese centro comercial? Bueno, un centro comercial que queda en Altamira. Abrieron una sala donde hay muchísimas computadoras con una internet súper estable. Es una sala, o sea, como un local decorado así con luces de neón. Tiene cada uno sus audífonos de super calidad, sus super computadoras para que la persona que quiera ir a jugar algún juego en específico, vaya, tenga la seguridad de que su computadora va a servir, porque esa es otra cosa que en Venezuela como que tenemos ese problema de que no todas las computadoras son como que súper buenas para poder jugar todos los juegos. Entonces ahí cualquier persona que quiera jugar, que no tenga las posibilidades de tener un buen internet o tener una computadora que aguante todo lo que se necesita, pues vaya y pues pueda jugar al tiempo del alquiler de la computadora. Y bueno, también es un modelo de negocio que está surgiendo también en Venezuela. Entonces también es súper interesante ver que es algo que va a posterior, después de la pandemia, pues eso va a seguir ahí y quién sabe si va a crecer o si se van a crear otro tipo de eventos presenciales, que sea súper interesante de ver. Exacto. Entonces, bueno, creo que es todo por este podcast. De verdad, muchísimas gracias por escucharnos. Ha sido súper interesante porque desde mi perspectiva yo no soy demasiado fan, pero tenemos aquí a Miguel, que Miguel es súper fan. Confirmo. Totalmente. Totalmente confirmado. Entonces, bueno, muchísimas gracias por escucharnos y deseamos una linda semana. Hasta luego. Hasta luego. Chao.